hoy decíamos, nos toca el principio, intégrate a la estrategia de Dios. El sermón se titula, hermanos, Rasgos del Reino, basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 47. Vaya a la palabra de Dios, vaya a la Biblia, por favor, y busque el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47. Rasgos del reino. Miren, ahorita que estaba por levantarme para predicar, recordaba algo muy bonito en nuestra vida. Yo fui a la tierra de mi padre cuando tenía, yo creo, 5 o menos años, porque no lo recuerdo todo, pero tenía menos de 5 años, debía haber tenido 3 años o 2, porque no recuerdo muchas cosas de esa primera ida a Villahermosa, Tabasco, que es la tierra de mi padre. Fuimos en ese primer viaje y lo que sí recuerdo es una tía muy generosa y unos helados muy buenos y unas guacamayas, un parque, 2 parques, y que la pasé bien. Después volví a regresar a Villahermosa ya cuando tenía 12 años. Fuimos otra vez mi familia y su servidor a Villahermosa y ya obviamente volví a recorrer algunos lugares y recordé frescamente lo que había vivido anterior. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque fuimos a Villahermosa, Tabasco, a la casa de mi abuelo, a saludar y conocer a la familia. Y algo curioso, mi abuelo por parte de mi padre no era el padre sanguíneo verdadero de mi papá. Realmente fue un padre adoptivo. Mi abuelo adoptó a mi padre. Mi padre fue huérfano a los 5 años y esta pareja tomó a mi papá y a otra niña y los crió como hijos propios, no podían tener hijos. Pero lo que narra papá es que ellos le amaron sin ninguna diferencia y ellos se entregaron en vida a sus hijos y no había ninguna diferencia a un padre natural, porque ellos recibieron de esos papás lo mejor. Incluso después, para mí era muy sorprendente, cuando conocí a mi abuelo, se parecía tanto mi papá a él. Y todavía sigo recordándolo, un parecido muy exacto, hermanos. Desde su color de piel, su cabellera, su corazón, porque era muy generoso y muy bueno. Y yo no podía concebir, ¿cómo que no es tu padre genético? ¿Cómo que no es tu verdadero padre? Obviamente papá entonces tuvo hijos y nos parecemos. La mayoría de los que nos conocieron a mi papá y nos conocen a nosotros, nos dices, tienes un parecido muy grande con tu papá. Y así será tal vez con los hijos. También nos han dicho, los hijos se parecen mucho a ti. Pero ¿a qué se debe todo esto? Se debe porque precisamente vamos a hablar de ello. Rasgos del reino. Porque ciertamente nuestros hijos adquieren nuestros rasgos y tienen un parecido muy grande a sus progenitores. Y eso es exactamente también en el reino de Dios. En el reino de Dios nosotros debemos, hermanos, distinguirnos ante todos por tener los rasgos del reino de nuestro Padre. Debemos parecernos, en otras palabras, a nuestro Padre. En una ocasión iba un viajero por el camino y llegó hasta cierto pueblo que atravesaría, o más bien por la orilla del pueblo pasaría. Y estaba ahí a orilla del pueblo un hombre trabajando la tierra y este andador se detuvo
este viajero y le preguntó a ese hombre del pueblo: oiga, disculpe, mire, yo vengo de lejos y estoy buscando un pueblo para residir. Quiero cambiarme, estoy buscando un lugar donde fincar mi casa y que crezca mi familia. Ah, sí, sí. Y quiero preguntarle, ¿cómo es este pueblo? ¿Me podría describir y decir cómo es este pueblo? Ah, ¿cómo no? Pero antes de decirle, yo le pregunto, ¿cómo era el pueblo de donde viene? Ah, que el hombre le dijo, no. Precisamente me voy de ese pueblo porque es un pueblo que la verdad no me identifique con ellos. Era un pueblo egoísta, era un pueblo malo, mucho chisme, mucho pleito. Era un pueblo, la verdad, que llegamos a odiar vivir ahí. Por eso salimos, no queremos seguir ahí. Y andamos en búsqueda de otro pueblo para sentarnos. Por eso le preguntaba, ¿cómo es este pueblo? Mire, me temo que es igual. La verdad es un pueblo muy difícil este también. Y así como lo describe usted, va a encontrar lo mismo. Ah, muchas gracias, Señor. Le agradezco. Vamos a seguir nuestro camino y buscando un pueblo que se nos acomode. Perfecto. Otro día venía otro viajero también, que se mudaba también de casa. Y llegando hasta este agricultor a la orilla del pueblo, le preguntó, oiga, buen hombre, disculpe, ¿cómo se llama este pueblo? Y le dijo, bueno, se llama fulano de tal. Quería preguntarle, ¿cómo es este pueblo? Porque andamos nosotros, mi familia y yo, en búsqueda también de un nuevo pueblo para fincar nuestra vida y quisiéramos asentarnos. Ah, ¿cómo no? Yo le podría decir cómo es, pero antes quiero preguntarle, ¿cómo es de dónde viene usted? Ay, mire, de donde venimos es un pueblo tan encantador, gente maravillosa. La verdad extrañamos tanto el tener que partir de ahí, pero éramos como una familia. La verdad, mis hijos lloraron al partir de ese lugar. La gente nos quería, nosotros les queríamos, éramos bien unidos. La verdad, por eso estoy en búsqueda de un pueblo que también sea así, porque nosotros no queremos extrañar lo que hemos dejado. Aquel agricultor le dijo, oiga, Señor, este pueblo es igual al que usted ha dejado. La gente aquí es maravillosa, hermosa, y usted caería muy bien aquí. Pásele, será bienvenido. Llegue, esta es su casa. ¿Por qué les cuento esto? Era el mismo pueblo, era el mismo agricultor. Lo cierto es, hermanos, que nosotros, y le decía esta semana a una joven, nosotros somos lo que nos ha rodeado. Nosotros nos hemos conformado de todo lo que nos forjó, donde viviste, el idioma que hablas, la escuela en la que fuiste, la familia, las costumbres que te rodearon, lo que comiste, lo que viviste, todo ha hecho de ti un ser especial y lo que eres hoy. Cada uno entonces es lo que ha determinado ser. Y es también común. Y es claro, hermanos, que nosotros también adquirimos los rasgos, las costumbres y las cosas del lugar que nos rodea. Pero también es claro que nosotros somos parte de ello e influencia o participativos en aquello que también formamos parte. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ciertamente nosotros reflejamos, hermanos, lo que queremos reflejar.
Y los rasgos que nosotros mostramos son comunes a lo que nos rodea. Nosotros manifestamos claramente, hermanos, el tipo de personas y la comunidad que queremos tener. Por eso, escuche lo que dice la palabra de hoy, porque nos invita a poseer los rasgos del reino, a integrarnos a la estrategia de Dios. Qué importante y qué maravilloso. A mí me motiva mucho esto, porque su iglesia, hermanos, es la estrategia. Nosotros, cada creyente, es un instrumento en sus manos. Por eso debemos prepararnos para enamorarnos, hermanos, de la esposa del Señor, que es precisamente la iglesia. Ella es la esposa del Señor. Y si usted no está enamorado de la esposa del Señor, me temo que entonces no conocerá al Señor. No conoce al Señor. Si alguien, hermanos, no recibiera a mi esposa, discúlpeme, pero yo no iría tampoco. Si usted me dice, pastor, ¿sabe qué? Quiero invitarlo, pero no traiga a su esposa, Yo no iría, porque ella es yo mismo y yo en ella. Somos uno, ¿sí me entiende? Es igual, hermanos, es igual. Prepárense para enamorarse de la esposa del Señor. Integrarnos a esa estrategia de Dios tiene que ver con el hecho, hermanos, de que los cristianos, en lo personal, debemos unirnos a la iglesia de Jesús, a lo que Él instituyó, a esa comunidad que Él preparó para alcanzar a todos aquellos perdidos. Y para alcanzar, si es necesario, hermanos, también tenemos que organizarnos. Y organizarnos en una comunidad de fe que trabaje junto de acuerdo no a los planes de nosotros, sino a los planes de Dios y a las estrategias que Dios nos ha enseñado en su palabra. La síntesis de todo su plan y su estrategia, hermanos, las encontramos en este libro, en el libro de Hechos. Porque ahí es como una ventana, hermanos, para ver la iglesia primitiva de aquel primer siglo. Cómo estaban funcionando, cómo eran en realidad, qué rasgos tenían. Y ellos son la viva imagen, hermanos, de el parentesco más cercano al Señor. Por eso, veamos aquella iglesia del primer siglo, porque ellos nos darán las señales que una iglesia debe de tener, los rasgos, hermanos, los rasgos que debe mostrar para evidenciar que verdaderamente somos hijos de Dios, somos hijos del reino, somos hijos del Señor Jesucristo, la comunidad cristiana que Él espera que seamos. Hay entonces 5 rasgos o 5 señales que debemos mostrar como iglesia si es que verdaderamente somos de Dios. Y estos toda iglesia debe tenerlos. 5 rasgos del reino. La primera señal o el primer rasgo, hermanos, que debe a nosotros mostrarnos como una iglesia, como la esposa del Cordero, es la señal, hermanos, del crecimiento comunitario, es decir, del discipulado. El verso 42 nos lo dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hay algo que debe distinguir a la iglesia del Señor, si hay algo que como hijos debemos mostrar, hermanos, esos rasgos, es el crecimiento comunitario. ¿Por qué? Porque Dios estableció que fuésemos discípulos. Y ahí sí, hace 2 jueves me preguntaban en la célula: pastor, ¿y aquí se lleva discipulado? Esto es exactamente discipulado. ¿Qué es
es la enseñanza. Es lo que estamos llevando aquí, hermano. Es la formación que estás llevando y el conocimiento y el crecimiento que estás desarrollando en Cristo Jesús. Y si algo caracteriza a nuestras iglesias bautistas, hermanos, es el desarrollo cristiano a través de la enseñanza, del discipulado. Lo que hace una hora tuvimos en la escuela dominical no es otra cosa más que discipulado. Lo que estamos llevando en las células es discipulado. Es el forjamiento de cada una de las vidas. Lamentablemente hoy en el siglo XXI muchas iglesias se han conformado nada más con presentar cultos y presentar culto nada más de predicación. ¿Y la enseñanza? No nos interesa la enseñanza. Lo que queremos son solamente audiencia y presentar un evento bonito. Sí, un instante que te haga sentir bien. Y si quieres, no nos interesa hacer contacto contigo, nada más ven y paga por evento y vete, haz lo que tú quieras. Ven y paga el evento y siéntete a gusto y conforme. Pero no, en la estrategia de Dios nunca estuvo eso. La estrategia de Dios nos muestra, hermanos, y nos habla de un desarrollo cristiano, de un discipulado. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que ellos ejercían en cada uno de los salvos, en la comunión unos con otros. Los primeros cristianos experimentaron ese poder de desarrollarse, hermanos, espiritualmente, como nunca se había visto. La enseñanza, la convivencia y la realización de la dinámica de la vida cristiana no se puede, hermanos, hacer en soledad. Necesitas el pueblo de Dios. Necesitamos. Dice un proverbio, hierro con hierro se forja. Así también el carácter del hombre con el carácter del hombre. Porque hoy también hay la tendencia en todo el mundo, hermanos. Yo llevo la religión a mi manera. Sí, yo también soy hijo de Dios. ¿A qué iglesia vas? No. Estoy hastiado de las iglesias. Yo voy a la que se me acomode. Cuando estoy por allá, a veces me acuerdo y voy. Y nunca estuvo en la mente de Dios esto. Dios viene por su iglesia. Y Él implementó la iglesia con un propósito. Todos esos llaneros solitarios, yo no sé qué cuenta darán. Pero Él viene por su iglesia. Por eso hay tanto teólogo, hermanos, loco ahí, que se cree en verdad una institución andante. La iglesia es importante. Por algo el Señor la formó. El crecimiento individual, hermanos, genera entonces crecimiento comunitario y viceversa. Aquí es donde nosotros nos forjamos y crecemos. Y tal vez usted diga, sí, pastor, pero a veces es difícil. Sí, yo sé. Yo sé que es difícil a veces aguantar al que es de carácter diferente al mío. Y yo sé que también a veces es difícil, ¿verdad?, aguantar los niños que no son míos. Y yo sé que a veces también soy más compatible con otros hermanos. Pero aquí te quiere el Señor. Exactamente, como lo vimos en la clase de la escuela dominical. Somos en la diversidad una unidad. Y que se rigen por una cabeza común, por Cristo. Así como en el cuerpo somos diferentes miembros y cada uno con una función muy particular, pero todos están unidos y sometidos a la cabeza que es el Señor. Por eso estamos en la campaña sumisión a sumisión, porque esa es exactamente la iglesia. Todos distintos. Pedro era muy gruñón y era muy gritón. Pero también tenemos, ¿verdad?, a Tomás, que era de esos que dudaban. Pero también tenemos, ¿verdad?, a los hijos de Zebedeo. Esos eran explosivos. Le llamaban por mal nombre los hijos del trueno. Esos no podías, hermano.
estar en desacuerdo con él porque estallaban. Pero también tenemos, ¿verdad?, otros que eran más apacibles y calmados. Esa es la iglesia de Dios. Una iglesia que se desarrolla y que está dispuesta a seguir las enseñanzas del Señor Jesús. Aquella primera iglesia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si algo nos debe de caracterizar, hermanos, es amor por lo que el Señor nos dejó como legado. Es amor por esas enseñanzas que Él transmitió a los apóstoles y los apóstoles luego a nosotros. Y no andar inventando, hermanos, cosas por ahí. La doctrina de los apóstoles debemos seguirla y enseñarla también a los demás. Y aquellos que se acercan con nosotros a la célula, les decimos, esto es así. El Señor Jesucristo y los apóstoles así lo buscaron y así lo enseñaron. Así debes seguirlo también. Ok. Eso es, hermanos, discipulado. Y debemos hacerlo también en lo personal. Ya les he comentado muchas veces, a su servidor le tocó dar discipulado a muchas personas en lo personal. Y solo tenía que ir a darle las lecciones de mi crecimiento en Cristo, de las 4 leyes espirituales, en fin, ¿cuántos discipulados? Si usted quisiera un material. Pero a veces no necesita. Basta la palabra de Dios. Es el mejor manual de discipulado. Lo importante es que usted se pegue a una persona, logre que sea salva por Jesucristo y la instruya, le enseñe a caminar. Y ya que aprenda a caminar, déjela para que ella también gane a otros y les enseñe lo mismo. Muy bien, ese es el primer rasgo en una iglesia de Cristo. Si somos una iglesia de Cristo, entonces estamos dedicados al discipulado, a la enseñanza. Hacemos lo que Él nos enseñó que hiciéramos. El segundo rasgo, hermanos, es la señal del testimonio, la proclamación. Si el mundo nos ha de distinguir como discípulos del Señor Jesucristo, ha de ser por esto. Dice el verso 38, véalo por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego vea el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está proclamando, testificando. Y luego dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona por lo que habían escuchado, por lo que habían visto, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La señal de nosotros como esposa del Cordero, como iglesia, como la estrategia del Señor, es, hermanos, el hecho de proclamar. Es decir, recibimos de gracia, entonces también damos de gracia. Les decía, mi papá era generoso porque mi abuelo era muy generoso. Mi abuelo cuando llegué allá a Villahermosa, véngase hijo, véngase, siéntese ahí. ¿Quieres una cocada? Sí, sí abuelo. Él hacía cocadas. Toma, cómete. Ayúdame. ¿Quieres ayudarme? Voy a sacarle la carne a los cocos. Sí abuelo, te ayudo. Y le ayudaba. ¿Y quieres una paleta? Vamos a comprar una paleta. Y mi padre adquirió esos rasgos. Lo más seguro es que si hubiese tenido un padre malo, hubiera adquirido rasgos muy malos también. Nosotros somos del reino, por lo tanto, lo que el reino nos ha enviado a hacer es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Su misión es nuestra misión. Y Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido y nos los ha encargado a nosotros también. Nunca un movimiento social, hermanos, ha producido tanto impacto en el mundo como la comunidad que Cristo rescató, formada y fundada por el mismo Señor Jesucristo.
y con una misión muy clara, y luego fortalecida por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dice: no les desampararé ni les dejaré solos, me iré, pero conviene que me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dará el poder que necesitan. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder, con esa autoridad, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, si ustedes son mis hijos, yo les daré el Espíritu de Dios. Y esta característica muy singular le dará el valor, le dará la sabiduría, le dará el poder para llevar mi mensaje a otros. Y ellos se convertirán. Y ellos vendrán a mis pies. Qué maravilloso es esto, hermanos. Pronto la gente lo notó. La gente de aquel primer siglo. Su presencia se hizo palpable a través de los discípulos. Testificar es impactar a las personas que nos rodean. Impactarlas con el poder de Dios que nos ha transformado a nosotros. Por eso ha tenido tanto éxito el plan de Dios, su estrategia, la iglesia. Porque es a través de la iglesia, hermanos, que se proclamaría el Evangelio alrededor del mundo. Y donde haya una iglesia, allí hay luz. Allí se debe proclamar el Evangelio. Una iglesia que no proclama, hermanos, ya me acuerdo, hermanos, el evangelista Francisco Núñez, era el evangelista de cruzadas evangelísticas y estudiantiles, ¿verdad? Y Francisco Núñez, él creó un eslogan, una frase muy importante. Dice: la iglesia que no testifica o no predica, no justifica su existencia. Son palabras muy fuertes, pero palabras muy reales. Y es cierto, la iglesia que no testifica, no justifica su existencia. ¿Qué quiere decir? Que no estamos aquí nada más, hermanos, para contemplarnos, ni para cantar bonito, ni tampoco es parte. Un rasgo que debemos tener es que tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo para predicarle a cualquiera. ¿Sí me entienden? Además de haber tenido el rasgo de no solamente saborear y tener hambre de su palabra, sino enseñarla también, enseñarla correctamente. Pero el proclamar es otro de nuestros rasgos. Proclamen, hermanos, así como ustedes fueron también evangelizados o enseñados. El tercer rasgo, la señal de la entrega. Estamos hablando de mayordomía. El verso 44 y el verso 45 nos los hablan claramente. Dice así la palabra: todos los que habían creído estaban juntos. Esa es la iglesia, el grupo de seres humanos que ha creído en Jesucristo. Aquí estamos, hermanos, reflejados. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por eso es que yo no encuentro razón por qué usted debe estar aislado, aparte y refunfuñando, cuando Dios nos llamó a estar juntos. Todos los que invocamos su nombre, todos los que le amamos. Y esa no es estrategia ni de ningún apóstol, ni de ningún otro cristiano, sino de Jesucristo. Él los dijo: ahí los quiero juntos. ¿Sí? Y ahí estaban, hermanos. Entonces todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué hermoso debió haber sido. Muy temprano los cristianos, hermanos, se dieron cuenta que la riqueza más grande estaba en el dar. La riqueza significaba dar. Se le llama a esta experiencia tal vez comunismo primitivo.
Pero independientemente de las conclusiones que pudiéramos sacar, hermanos, respecto a lo que los hermanos estaban haciendo y practicando, ¿sí? Una cosa es cierta. Aquella iglesia fundó su desarrollo en los recursos de todos aquellos cristianos que se comprometieron y que compartieron de corazón como una manifestación de su amor por Cristo, al entender que más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, lo que impulsaba a aquella iglesia, hermanos, a compartir, a ayudar a los más necesitados, al que estaba en desventaja, era el corazón de Cristo en ellos. Es que ellos querían hacer lo que su Señor Jesucristo hubiese hecho en tales circunstancias. Y viendo a algunos hermanos en necesidad y otros teniendo de más, pues llegaron a vender algunas propiedades y algunos bienes de ellos y los repartían a los que tenían necesidad. Qué bonito era esto. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una iglesia en donde todos sus miembros están dispuestos a entregar lo que son, lo que tienen y lo que saben, es una iglesia que tiene la señal del reino. Por eso debemos siempre procurar, buscar, animar, inspirar, demandar, enseñar este rasgo. Porque si algo nos caracteriza también, es que debemos ser de un corazón generoso como el de nuestro Señor Jesucristo. Si Él atendió a los pobres, nosotros debemos atender a los pobres. Si Él al que le pidió llevar una milla la carga, Él la llevó 2, así debemos hacerlo. Al que te ofenda, perdonarle. Sí, no va a cambiar, pero perdónale. Tú no lo cargues aquí. Y dar a aquellos que están desprovistos de su gracia. Debe mostrarse en cada uno de nosotros ese rasgo. Y basta ver a nuestro alrededor, hermanos. Por eso qué hermoso es cuando la iglesia se reúne. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, verdad? Para ayudar. Pero había ocasiones, hermanos. Una vez les comenté, era Navidad, había invitado a la iglesia a hacer un juguetón. Y la iglesia sí trajo muchos juguetes. Y los invité para el día sábado, ir con su servidor a la misión que teníamos en Renato Vega. Eran tantos juguetes así que era una tarea muy grande. Mi hermano Armando estuvo dispuesto y dijo, pastor, ya sabe que ahí está mi camioneta. Muy bien, hermano. Les dije, hermanos, aquí los espero el sábado para ir a repartir todos esos juguetes previo a Navidad. Y llegamos, me llevé a mi hijo Brian, tenía apenas 2 años. Y Brian nomás vio los juguetes, ¿verdad? Y estaba vuelto loco. Papá, mira. Y, sí, hijo, pero son para regalar. Y esperando a las 9, 10, no llegó nadie. Bueno. Llegó un último hermano, y lo recuerdo mucho. Sí, mi hermano José. Y él llegó, no para ir, no pudo ir conmigo, pero me dijo, pastor, qué bueno que lo alcancé. Le traigo unos juguetitos que manda mi familia, pero también, ¿sabe qué? Compre más. Gracias, hermano. Y entonces fuimos, compramos lo que hacía falta y ahí te vamos. ¿Quién va a ir conmigo? Mi hijo está muy pequeño todavía. No hay nadie, pero necesito entregarlos. Necesito ya, porque Navidad ya es en 2, 3 días y esos niños deben de tener regalos. Bien. Iba por la caseta 4, se llama, esa gasolinera la llamamos la caseta 4. Y de repente veo un joven que no es de mi iglesia ni de mi congregación, pero lo conocí en una campaña. En aquella hermosa campaña he visto a Jesús en Culiacán. Era de otra denominación, era de Asamblea de Dios. Pero en cuanto lo vi en la esquina, me frené. Y hasta él se asustó. Ah, caray. Y ya me reversé. ¿Qué pasó contigo?
Hola, pastor, se asomó. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Y qué lleva ahí atrás? Llevo muchos juguetes. Oye, disculpa que me haya parado, pero no encuentro a nadie, ni ha querido venir nadie conmigo. Llevo la camioneta llena de juguetes para regalar. Yo me paré para preguntarte, ¿quisieras tú ir conmigo? ¿Estás muy ocupado? Mire, pastor, voy al trabajo, pero déjeme hacer una llamada. Déjeme llamo y me voy. ¿Sabes qué? No sé si vaya a llegar tarde o no vaya a poder ir al trabajo, pero no me esperen pronto. Tengo un asunto importante que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos, pastor, ahora sí, se subió, hermano. Y nos fuimos hasta la última calle de Renato Vega. Los más necesitados, a los que casi no llegábamos. Ya me conocía todo el barrio. Y desde que llegué, era una cola que me siguió, hermano, hasta 10 cuadras hasta el final. Y ya llegué, Señor, ahora ayúdame a entregar. ¿Saben qué? Hagan una fila, por favor. Y pasen con su niño. Porque a los niños les voy a entregar. Hagan una fila. Y también traigo despensas para ustedes, pero primero déjenme entregar los juguetes. Y hermanos, aquello era interminable. Y llegué a entregarlos más de 200 juguetes y todavía había gente. Y los niños llorando y la gente también. Bueno, ahora déjenme entregar despensa. Bueno, y entregamos la despensa. Y los padres agarrándose la camioneta, ya no tiene más juguetes, ya no tiene más. No tengo más. Eso, deme aunque sea eso, está bien. Y empezamos a lo que teníamos, hermanos. ¿Te hace falta estos tenis? Está bien, llévalo. Y nos quebró el corazón. Hubiésemos querido tener más. Y así se presenta siempre. Como cuando fuimos a Zacatecas, quisiéramos haberle dado lo que llevábamos. Porque la necesidad siempre nos sobrepasa. Pero lo importante, hermanos, es que se muestre el rasgo que hay en vuestro ser. Es un rasgo parecido al del Señor Jesucristo, que Él se entregó a sí mismo y que Él dio todo por los necesitados. Si algo debe caracterizar a nuestra iglesia, hermanos, es que seamos de un corazón generoso, desprendidos, que seamos sencillos, hermanos, y que estemos siempre juntos y que tengamos en común todas las cosas. Es decir, que nos las pasemos campechanamente, hermanos. Yo recuerdo a mis pastores, recuerdo a mi hermano Peña. Él tenía sus piernitas malas, pero eso sí recuerdo, hermano. Íbamos al río de Tabalá, la iglesia. Éramos una iglesia pequeñita, pero íbamos con nuestro pastor. ¿Y de dónde nos bañamos? En el río. Y nos colgábamos de las lianas que colgaban de los árboles, ahí a la orilla del río. Y era un pastor muy cantor. Y luego cantaba: vamos sobre la montaña, buscando, buscando. Y nosotros todos le seguíamos, hermano. Era un pastor que cantaba unos pulmonzotes bien bonitos. Ahí nosotros lo sentíamos, pues el pastor estaba con nosotros. ¿Y qué comíamos? Comíamos los taquitos de todos. Esa es la iglesia. Estas semanas que estuvimos en el terreno, ¿verdad? Algunas veces ahí hicimos nuestra carpita debajo de los árboles. A ver, saquen sus lonches. Pues aquí la hermana Jessica me mandó estos tacos, dice hermano José. Hermano Juan, pues a mí, hermanos, me mandaron taquitos de papa y sacó otros. Y estos, pues hermanos, lo que se les antoja ahí está de todos. Eso sí, vean, la coca cada quien es individual. Pero lo demás, hermanos, nos lo compartíamos con alegría y sencillez de corazón, y nos ayudamos mutuamente. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Una iglesia que se parece a su Señor Jesús. La cuarta señal, la señal de la unidad, de la comunión. El verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora que estamos en casa de mi hermana Aurora, qué bonito es, hermanos, comemos galletas,
nos servimos agua, a veces de ciruela, a veces refresco, a veces nos sentamos sencillamente. Y este jueves decían los hermanos, ay, no quisiéramos irnos. Yo tampoco me quisiera ir. Y quisiéramos, pero nuestro programa nos demanda, no sean encajosos. Hay que salir. Y las hermanas, ay, pero está bien, nos vamos a ver el otro jueves. Eso es. Y luego que jueguen tus niños con mis niños, que jueguen tus jóvenes con mis jóvenes, que durmamos en el campamento juntos. Qué maravilloso, que comamos juntos. Pásame. Te picho, y luego me llegan a la tienda, te picho una palomita, le dice el otro. Está bien, agárrala pues. Eso es hermandad. Desde que amanecemos alabando el nombre de Dios, y luego estudiando su palabra, y comiendo y partiendo el pan juntos, y oramos juntos y cantamos juntos, y recibimos también la predicación juntos, y jugamos juntos, y nos divertimos juntos, y hasta se enamoran entre ellos juntos. Y la iglesia de Dios gozosa, y Dios sonriendo, porque eso es lo que desde un principio el Señor Jesús tenía en mente. Una comunidad diversa, pero que aprenden a amarse, a compartirse y a ponerse uno al otro como mayor a sí mismo. ¿Sí? Los conceptos alegría y sencillez de corazón que dice nuestro verso 46 nos dicen mucho. Con alegría y sencillez de corazón nos hablan de esa estrecha y benéfica hermandad que existía entre aquellos hermanos. Y este es quizás el rasgo más significativo de Cristo en nosotros, la iglesia. Por eso, hermanos, cuando nos ven, ay, ustedes son de la iglesia. Mis hijos a veces van con otros amigos de otras iglesias a algunos eventos y les dicen, ¿ustedes son de esa iglesia? Sí. Nos ven por internet, hermanos. Quiero decirle que nos ven por internet, conocen a su pastor, conocen nuestro campamento y conocen muchas cosas. Y aunque nos ven por internet, algunos imaginan que somos una multitud. Y no, yo siempre lo digo, somos pocos pero bien revoltosos. Y somos buenos para hacer las cosas. Nos salen bonitas. Tanto que la gente quiere estar con nosotros, hermanos. Desde Zacatecas y Durango se vienen. Y tanto es que muchos jóvenes ahorran, ¿no? Y quizás se quedan sin comer algunos días, pero quieren estar acá. Porque acá se ve la señal de la unidad, la alegría y la sencillez de corazón. Nos reímos juntos, nos desvelamos juntos, hasta nos peleamos juntos. Pero ¿saben qué? Estamos en el Señor, nos reconciliamos también juntos. Los súbditos del Señor estamos unidos. Profundas raíces y fuertes lazos nos mantienen unidos. La comunión es algo que no solamente, hermanos, se experimenta en nuestras reuniones, sino también debe ir más allá, trascender, debe llegar hasta los hogares. Lo estamos haciendo. A través de esta campaña, las células de los hogares se han abierto y nos conocemos más por ello. Por eso, hermanos, qué bonito. No hay manifestación más significativa de amor que el compañerismo. Ese compañerismo que nos lleva a sentarnos juntos y a comer y a meter, ¿verdad?, en la tostada en el mismo aderezo, jocoque, a pasarnos la Coca-Cola. Eso es mentira de que no les quería dar Coca-Cola, hermanos. Sí les doy. Y les llevo hasta una hielera, cuando vamos. Nos compartimos, ¿verdad?, el refresco. Ir a las casas de nuestros hermanos, charlar, orar unos por otros. Y desearnos ver, hermanos. Desearnos ver. Cada vez que nos reunimos aquí nos da un gusto vernos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Porque amamos a nuestro Padre. Porque llevamos la misma sangre. Porque somos de la misma cuna. Porque nos veremos la eternidad. Porque estamos en el proyecto del Padre. Nos ha incluido en su estrategia, en su obra. ¡Qué maravilloso!
elogio nos ha dado, hermanos, ser parte de su proyecto. Por eso, cuando compartimos con sencillez de corazón, es decir, con sincero compañerismo, y cuando lo hacemos con alegría, es decir, disfrutando, se manifiesta, hermanos, en nosotros los rasgos que quería Dios ver en su familia. Somos hijos del Rey, del máximo Rey. Por eso nos invade el gozo. Por eso, hermanos, somos implacables. Por eso somos contagiosos. Porque nos parecemos a Jesucristo. Por último, la señal de la celebración. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos cristianos alababan a Dios integralmente, es decir, en todas las formas. Su celebración iba más allá de las paredes del templo. Era una comunidad que verdaderamente manifestaba el reino de Cristo. Llevaban su adoración por donde quiera que iban. Impactaban a todos los que le rodeaban. Una iglesia que alaba a Dios en el templo y en la calle, no solo, hermanos, es un grupo religioso, sino un poderoso pedazo del cielo aquí en la tierra. Por eso les digo yo, el campamento es una probadita del cielo. Venimos hoy el domingo a adorar al Señor en el templo, pero salimos, hermanos, a seguirlo haciendo. Entras al culto del templo, salimos al culto de la acera, de la banqueta. Allá se sigue adorando a Dios. ¿Y cuál será el resultado? Si estas 5 señales, si estos 5 rasgos los tenemos en la iglesia Salud, el resultado está en el mismo verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hacemos las cosas correctamente como el Señor nos los ha mandado, si en verdad, hermanos, nosotros buscamos honrar el nombre de Dios y seguir sus mandamientos, hacer la estrategia que Él nos mandó hacer, el resultado será gente que se convierta a Cristo. Y no convertidos aislados, no, que se conviertan a Cristo. Dice la Escritura, serán añadidos a la iglesia. Eso es algo muy importante que debemos tener presentes. El Señor es el que los añade, nosotros no. A nosotros solamente nos corresponde hacer las cosas que Él nos mandó. Y no se trata solamente de números, sino se trata de gente verdaderamente integrada al cuerpo de Cristo. Que entiendan bien la razón por la que fueron salvos y que quieran sumarse a esta estrategia de salvar a otros que se extravían y que están perdidos. Entonces se producirá el milagro, ese milagro maravilloso del cual el Señor nos habla, la multiplicación. Almas convertidas, almas que se unirán a la iglesia. Como hijos adquirimos los rasgos de nuestros padres. Es igual como hijos de Dios. Los rasgos del reino son claros y palpables en una iglesia que le ama y le obedece. Entonces, hermanos, seamos hijos del Rey. Una historia chusca que vi desde niño. Bien, era un cuento. En el cuento había una princesa, una doncella extraviada, y la recibieron en un pueblo al que llegó. Extraviada, y llegó ahí. Pero había en esa joven algunos rasgos que hacían ver que no era una joven común. Pues hablaba diferente, vestía también diferente, su educación era diferente.
Y todo dictaba que era ella alguien especial. Entonces el pueblo, que no quería equivocarse, ¿cómo sabemos si es ella de la realeza? ¿Cómo entonces tratarla mal si un día nos enteramos que verdaderamente ella es alguien especial? Y alguien en el cuento dijo, hagamos algo, un ejercicio muy simple, tal vez ficticio o chusco, pero dijo alguien en el cuento de niños, pongamos un haba o un frijol debajo de su colcha. Si duerme bien, es del pueblo, pero si no logra dormir con una haba abajo de su colcha, seguramente es de la realeza. Y así, cuando la llevaron a su habitación, le pusieron un frijol sin que se diera cuenta debajo de su colcha. Aquella doncella no durmió en toda la noche, incómoda por un frijol que había debajo de su colcha. Entonces se dieron cuenta, dice, sí es de la realeza, sí es hija de algún rey. Miren, hermanos, si en verdad somos hijos del rey, nosotros también debemos manifestar y mostrar los rasgos de nuestro rey. Si somos hijos del Señor Jesucristo, debemos parecernos tanto a Él, que la gente lo vea, que la gente lo palpe. Y como le digo a los hermanos de mi célula, que la gente lo huela, porque se huele a cristiano, se huele al reino de Dios. ¿No les ha tocado? Seguramente más de alguna vez le han dicho ahí en su trabajo oye, como que hay algo diferente en ti, no te pareces a los demás. Y cuando usted le revela, es que soy cristiano, ¿sabes qué? Ándale, algo así, algo, yo sabía, había algo distinto en ti, que te hacía diferente, que te hacía notar entre todos. Sí, somos hijos del gran rey, que no se les olvide. Pero no necesitas tú llevar un letrero. Se huele, se ve, se siente. Esa es otra característica de nuestro linaje. Que Dios les bendiga.